Hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, deseo que tengan un excelente día y les agradezco la oportunidad que me dan de llegar por este medio hasta sus hogares, deseando que el Señor esté en sus espíritus. Enviamos especial saludos a la iglesia que está en las diferentes localidades: Ciudad de México, Magdalena, López Mateos, Tultenango y La Huerta. Espero que este tiempo de distanciamiento físico sea solo pasajero y que pronto el Señor nos conceda el poder abrazarnos como lo hemos hecho antes. Hermanos, mi familia y yo nos estamos reuniendo en casa para no dejarlos discipulados, pero nos haces falta tú. Por lo que te invito a no dejar de reunirte con tu familia. En México, como todos sabemos, se ha declarado la fase 3 de la contingencia de esta pandemia mundial. Pero nosotros tenemos una esperanza, pase lo que pase. Les envío un cordial saludo con esta cita de Romanos 8, 38 y 39, que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quiero hablar con ustedes, hermanos, uno de los temas que han sido muy importantes, pero que le hemos dado muy poca relevancia. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es acerca de los pactos de Dios. Un nuevo pacto. Antes de empezar, quiero ver qué significa un nuevo pacto. ¿Qué es un nuevo pacto? Nos habla que el significado del nuevo pacto habla de la fidelidad de la ley. Al hacer un pacto no podemos considerar ni la preferencia ni la gracia. Un pacto se debe realizar estrictamente en conformidad con la fidelidad y la justicia y la ley. Hermanos, si nosotros hacemos un pacto con alguien y describimos claramente por escrito cómo lo llevaremos a cabo, mas si no cumplimos con este pacto, eso significa que redactamos nuestras palabras y llegamos a ser infieles, injustos y deshonestos. Nuestro nivel moral inmediatamente decae. Por otra parte, quebrantar un pacto es, por lo general, algo castigado por la ley. Vamos a ver los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Vemos que a partir de esto, Dios, al haber hecho un pacto con el hombre, se ha colocado en una posición muy restringida. Hermanos, al principio Dios podía hacer con el hombre como él quisiera, ya que Dios es soberano. Podría tratar al hombre como a él le pareciera mejor. Él podía tratar con el hombre según su gracia, o podría tratarlo de otra manera. Él podría salvarlo, o podría escoger no salvarlo. Si Dios no hubiera hecho un pacto con el hombre, él hubiera podido actuar como le pareciera. Dios tendría toda la libertad de hacerlo. Si a él le pareciera bien hacer algo, lo podría hacer. Si no, no tendría que hacerlo. Pero una vez que Dios hizo un pacto con el hombre, ahora él está atado a ese pacto, a cumplirlo. Pero una vez que Dios hizo el pacto con el hombre, ahora Dios tiene que realizar lo que ha dejado claramente estipulado y por escrito. Vemos que en Jeremías 31, del 31 al 34, Dios establece un pacto. Dice la palabra: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto.
aunque fui yo marido para ellos, dice el Señor. Por eso es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor, Dios mismo, establece un pacto con el hombre. Un pacto que solamente vamos a ver quién lo pudo cumplir. La sangre del Señor Jesús, dice la palabra, que habiendo satisfecho la justicia de Dios, estableció el nuevo pacto. En este nuevo pacto Dios nos da perdón, vida, salvación y todas las bendiciones espirituales, celestiales y divinas. Hebreos 10:16 nos dice, este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que envejece decae y está próximo a desaparecer. Vemos en 2 de Corintios 3:6 que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. También vemos en Hebreos 13:20-21. Ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, os perfeccione en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos cómo este pacto eterno habla de la perfección y que todo lo que hagamos estamos diseñados para una buena obra. Pero, ¿por qué estos pactos? Es que Dios tiene un propósito eterno. Y vamos a ver que gracias al nuevo pacto, nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestra conciencia puede tener paz. Gracias al nuevo pacto, podemos obedecer a Dios y hacer lo que a Él le agrada. El propósito eterno de Dios se pone de manifiesto en el nuevo pacto. Por lo tanto, hermanos, si alguien que pertenece al Señor y no sabe lo que es el nuevo pacto, no podrá conocer el propósito eterno. El propósito eterno de Dios se revela en el nuevo pacto. Ahí está claramente especificado. Por lo tanto, es necesario que conozcamos el nuevo pacto. Hermanos, pues sólo así podemos esperar que se cumpla el propósito eterno de Dios en nosotros. Ahora, ¿en qué consiste ese propósito eterno de Dios? En palabras sencillas, hermanos, el propósito eterno de Dios es forjarse en el hombre que Él crió. El deleite de Dios es entrar en el hombre y unirse al hombre a fin de que éste posea su vida y su naturaleza. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad, antes de que existiera el tiempo, antes de crear el cielo y la tierra, y antes de crear todas las cosas y el linaje humano, Él tenía en su ser dicho propósito. Él quería que el hombre obtuviera su filiación. Deseaba que el hombre fuera igual a Él. Deseaba que el hombre fuera glorificado también. En Efesios 1, del 4 al 5, vemos que nos dice esta palabra, que según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Preguntaríamos. Dice que para que fuésemos santos y sin mancha,
delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y esto qué? Dice que solamente por el puro afecto de su voluntad. Por eso estábamos en su plan, en su propósito eterno, hermanos. Romanos 8:30 también nos dice, y que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y eso eres tú, hermano. Eso soy yo. Somos nosotros que hoy tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora afirmamos que estamos en la era del nuevo pacto. Nosotros afirmamos que hoy estamos en la era del nuevo pacto. ¿Pero qué significa esto? Sabemos que Dios nunca hizo un pacto con los gentiles, puesto que nosotros los gentiles no tenemos un antiguo pacto. Deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos tener un nuevo pacto? Hebreos 8:8 dice claramente que un día Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermanos, pero hablando con propiedad, este pacto no será establecido sino después de aquellos días, lo cual se refiere al comienzo del milenio. Si esto es así, ¿cómo podríamos decir que hoy estamos en la era del nuevo pacto? Es debido a que el Señor trata a la iglesia conforme al principio del nuevo pacto. Es decir, pone a la iglesia bajo el principio del nuevo pacto. Hermanos, Él desea que la iglesia tenga tratos y negociaciones con Él directamente, conforme a este pacto hasta que Él logre lo que Él desea realizar. Él desea forjarse en nosotros, crecer en nosotros, ser nuestra vida. Ese es el plan eterno de Dios. En Mateo 26:28, el Señor dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Él estableció el nuevo pacto con su sangre, a fin de que pudiésemos gustar de un anticipo solamente de las bendiciones del nuevo pacto. Es por eso que decimos que hoy estamos en la era del nuevo pacto. Aleluya. ¿No les da gusto, hermanos? Esto es una bendición para nosotros que hoy como iglesia poder decir que estamos en la era del nuevo pacto. Vamos a ver un pequeño esquema general del nuevo pacto. Dice que Dios ha hecho muchos pactos con el hombre. Los pactos más conocidos son los que hizo con Noé, con Abraham, con Israel en Horeb, después de que salieron de Egipto con Israel en otras ocasiones. Deuteronomio 29:1 habla de un pacto. Dice, estas son las palabras del pacto de Jehová que mandó a Moisés, que celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb y con David. Sin embargo, además de estos pactos, está el que Dios hizo con nosotros mediante el Señor Jesucristo, el cual se conoce como el nuevo pacto. Aunque hay muchos pactos, lo más importante son el que Dios hizo con Abraham y este que es llamado el nuevo pacto. Los otros abarcan una esfera más pequeña y tienen menos relevancia. Pero vamos a ver, el pacto continúa el pacto de Abraham. El nuevo pacto es una continuación. El nuevo pacto está a continuación y desarrollo con el pacto que Dios hizo con Abraham. En Gálatas 3 nos menciona este pacto, nos muestra que tanto el nuevo pacto como el pacto hecho con Abraham siguen una misma línea. Entre el pacto de Abraham y el nuevo pacto, en ese ínter está el pacto de la ley, el cual fue establecido con Israel. Gálatas 3:15-17, vemos esto. Sin embargo, ahí nos menciona que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Y es básicamente algo adicional. No estaba en los planes de Dios. Solo el pacto hecho con Abraham
y el nuevo pacto son de la fe y de la promesa. Lo vemos en Gálatas 3:7 al 9, 16 al 17 y en Hebreos 8:6. Por esta razón siguen una misma línea, el pacto de Abraham y el nuevo pacto. Entre el pacto de Abraham y el nuevo pacto está el pacto de la ley que Dios hizo con Israel. A esto se refiere Hebreos 8:7 como el primer pacto, al cual también lo llamamos el viejo pacto. El viejo pacto comienza en Éxodo 19 y continúa hasta la muerte del Señor Jesús. Las condiciones del viejo pacto eran bilaterales. Y esta es la razón por la cual había dos tablas, el pacto del arca, según Éxodo 31:18. Ahí vemos que si los hijos de Israel guardaban la ley, Dios los bendeciría. Pero si quebrantaban la ley, Dios los castigaría. Este es el viejo pacto. Sin embargo, antes del viejo pacto había uno anterior, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y el nuevo pacto no es su continuación del viejo pacto, sino la continuación del pacto hecho con Abraham. ¿Por qué tuvo que hacerse un nuevo pacto? Porque el primer pacto, o el pacto viejo, tenía defectos. Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubieran procurado lugar para el segundo. Esto nos dice que el primer pacto tiene defectos. En lo que se refiere a su naturaleza, la naturaleza del primer pacto dice que la ley es santa. Romanos 7:12, lo podemos encontrar. Dice que la ley es espiritual, la ley es buena. Pero en lo que se refiere a la función, a esta función que cumple el primer pacto, se dice que por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Lo encontramos en Romanos 3:20. La ley no es de fe, hermanos. La ley no es de fe, sino que dice que el que hace estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3:12. Esto indica que la ley requiere que el hombre haga el bien, pero no le da al hombre la vida y el poder que necesita para hacer el bien. Porque la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne. Romanos 8:3 dice, así que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Eso significa que Dios quería que ellos continuaran siendo fieles al pacto, pero ellos no pudieron hacerlo. Vemos que día con día fracasaban. En cierta ocasión decidieron seguir al Señor, pero no pudieron seguirle fielmente cada día. Aunque había momentos en que ellos estaban avivados, no podían mantener su condición avivada día tras día. Este era un defecto del primer pacto, ya que se requería que el hombre hiciera cosas, cumpliera la ley, y no podía. Pablo dijo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:14 al 18 encontramos estas aseveraciones de Pablo, que él procuraba hacer el bien, hacer las cosas buenas, pero no podía, porque se daba cuenta que el pecado moraba en su carne. Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era invisible para la ley, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esto también era un defecto del primer pacto. Pero ahora vamos a ver que el nuevo pacto es mejor que el viejo pacto. Vemos que el primer pacto tenía defectos y el segundo
El segundo pacto es el nuevo pacto, hermanos. Hebreos 8, 7, 13 dice, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Ahora tenemos un pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto no se escribe en las tablas de piedra. Ahora, hermanos, dice la palabra que se escribe en los corazones de carne. Segunda de Corintios 3:3. El nuevo pacto imparte las leyes de Dios en la mente del hombre y las escribe sobre el corazón del hombre. Es decir, que el nuevo pacto, el que exige algo de nosotros es Dios. Y el que nos capacita para hacer la voluntad de Dios también es Dios. Qué maravilloso es esto. Hoy, si no podemos hacer las cosas, digamos al Señor, hazlas por mí, Señor. Yo no puedo. Soy incapaz. Dios exige que hagamos las cosas bien, que hagamos el bien, pero también nos da las herramientas para hacer ese bien. El nuevo pacto es un pacto en el cual Dios les da a los hombres la vida y el poder que necesitan para hacer el bien que Él les exige. Aleluya. Hermanos, dice que de modo que Él puede ser el Dios de ellos y ellos puedan ser su pueblo. El nuevo pacto permite que el hombre conozca a Dios de una manera más profunda y de una manera interna, sin que ninguno enseñe a su prójimo. Lo vemos en Hebreos 8:11. Por lo tanto, el nuevo pacto dice que Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Hay un fiador, hay alguien que responde. Ahora tenemos mejores promesas y un pacto eterno. Un pacto de acuerdo al corazón de Dios, a su propósito eterno. Dice que este pacto es hecho con la sangre de nuestro Señor Jesús. Debemos decir, aleluya, hermanos, cuán glorioso es el nuevo pacto. Este pacto, hermanos, ciertamente está lleno de gracia. Hoy no necesitamos hacer cosas porque el Señor las hace por nosotros. Vamos a ver que el nuevo pacto incluye las promesas de Dios y los hechos cumplidos por Dios. ¿Qué son los hechos y las promesas de Dios? Quiero mostrarles solamente dos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un hecho? Y los quiero llevar al libro de Isaías 9:6, que es una promesa. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto vemos que escribe Isaías seguramente unos 600 años antes de que esto fuera cumplido. 600 años había una promesa. Pero el hecho, Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos que las promesas y los hechos son diferentes. Los hechos son algo ya cumplido, mientras que las promesas son algo cumplido o que se cumplirá. Hay promesas que requieren cierta acción del hombre. Ahora veremos que las promesas de Dios y los hechos cumplidos por Dios están incluidos en el pacto de Dios. Las Escrituras nos muestran que el pacto de Dios equivale a las promesas de Dios, con la diferencia de que la promesa fue hablada por la boca de Dios y el pacto fue hecho por medio de un juramento. Hebreos 6:17 dice que la promesa ata a Dios y el pacto ata a Dios todavía aún más. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, juró por sí mismo. Hebreos 13:14 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
Porque juró el Señor y no se arrepentirá. Por lo tanto, un pacto limita a Dios y lo ata más que una promesa. Esto es, hermanos, una promesa puede que se cumpla, puede que no se cumpla. Pero si Dios ha dicho, Él la va a cumplir. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando habla Dios de un pacto, va más allá todavía. Va que Él lo garantiza. Es como un contrato legal. Una cosa es que prometamos algo y otra que lo demos por escrito. Dios nos lo da por escrito porque Él jura a sí mismo. Dice que este pacto ata más a Dios. Es una bendición para nosotros tener este pacto con Dios que incluye sus promesas y sus hechos. Ahora vamos a hablar acerca de la era del nuevo pacto. Cuando hablamos de la era del nuevo pacto, debemos hacernos 3 preguntas. Número 1. ¿Con quién originalmente estableció Dios el nuevo pacto? ¿Con quién Dios hizo el nuevo pacto? 3. ¿Por qué hoy es la era del nuevo pacto? Vamos a ver la primera pregunta. ¿Con quién hizo Dios el nuevo pacto? Según las Escrituras, Dios nunca hizo un pacto con los gentiles. Por tanto, el nuevo pacto no puede ser un pacto que Dios hizo con los gentiles. Dios tampoco jamás había hecho un pacto con la iglesia. Antes de este tiempo, así que si nunca hizo un primer pacto, un viejo pacto con la iglesia, no podemos decir que Dios hizo un segundo pacto. Un nuevo pacto con la iglesia, entonces ¿con quién hizo Dios el nuevo pacto? La respuesta la encontramos en Jeremías 31, 32 nuevamente, que dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ponga mucha atención, hermano. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el Señor Dios hizo un pacto con ellos. Más tarde, Dios les dijo que Él haría un nuevo pacto con ellos. Estas palabras nos muestran claramente que Dios hizo un pacto, pero no con los gentiles, sino con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios no hizo un pacto con la iglesia. El nuevo pacto no estaba la iglesia, tampoco con los gentiles. La hizo con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, ¿cuándo Dios hizo este nuevo pacto? Para entender cuándo se hizo el nuevo pacto, debemos considerar las palabras de Jeremías 31, que dice, vienen días. Sabemos que cuando se dijeron estas palabras, esos días aún no habían llegado. El versículo 33 dice, pero es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. La pregunta sería, ¿y cuáles son los días a los que se refiere aquí la frase? ¿Después de aquellos días? ¿Se ha preguntado, hermano? ¿Después de aquellos días? Creemos que según el contenido de este pacto, se refiere al principio del milenio. Será que en aquel entonces en que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel. Un pacto que va a hacer con la casa de Israel. Ahora, ¿por qué hoy es la era del nuevo pacto? Puesto que el nuevo pacto es un pacto que Dios hará con la casa de Israel en el futuro. ¿Por qué decimos que hoy es la era del nuevo pacto? Al llegar a este punto debemos darnos cuenta de que esto es una gracia sumamente maravillosa y excelente para la iglesia. Nos dice el Señor que la noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo,
Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto. Lo encontramos en Mateo 26, 27 y 28. Nuevo pacto, hermanos. ¿No les suena algo así maravilloso? Algo que no se había escuchado. Esto es maravilloso. Aunque la frase nuevo pacto fue escrita en el libro de Jeremías, vemos que no fue mencionada por cientos de años. Era un tesoro que había sido olvidado. Aunque el Señor Jesús estuvo en la tierra por más de 30 años, nunca mencionó el nuevo pacto. Día tras día, año tras año, Él nunca lo mencionó. ¿Por qué cuando Él estaba cenando con sus discípulos tomó la copa y la bendijo? Y se las dio a ellos diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Deberíamos decir, oh Señor, lleno eres de gracia. Deberíamos de agradecerle, Señor, te adoramos y te alabamos. ¿Qué nuevo pacto es este, el cual está impregnado de vida y de riquezas, de bendiciones espirituales, de bendiciones celestiales? Hermanos, para aquellos que no lo conocen, este pacto solo se compone de letras. ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? Es el nuevo pacto. Pero ¿cuántos estamos conscientes en qué consiste ese nuevo pacto? Señor, solo tú sabías en qué consistía este nuevo pacto. Y ahora tú lo has revelado a nosotros. Podemos decir que has abierto el almacén, los tesoros celestiales y espirituales. Y has logrado todos sus tesoros a los que tú amas. Oh Señor, cuán maravilloso, lleno de gracia eres tú. Una vez más te damos gracias y te alabamos por ello. Hermanos, el contenido del nuevo pacto. Hebreos 8:12 dice, por lo cual es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su hermano, a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Este pasaje, hermanos, revela claramente que el nuevo pacto incluye 3 partes. Primero, Dios pone sus leyes en la mente de los hombres, y Él escribe en el corazón de ellos. Así Dios llega a ser su Dios, y ellos llegan a ser el pueblo de Dios. Esto significa que Dios mismo entra en el hombre para ser uno con el hombre. En segundo lugar, mediante estas leyes que están dentro del hombre, él puede conocer a Dios sin que otros se lo enseñen. Esto se refiere al conocimiento interno que tenemos de Dios. En tercer lugar, dice que Dios será propicio a las injusticias del hombre y nunca más se acordará de los pecados del hombre. Esto se refiere al perdón. Hermanos, podemos enumerar esas 3 partes del nuevo pacto de la manera siguiente: el lavamiento, la vida y el poder, y el conocimiento interior. El nuevo pacto realmente satisface nuestra necesidad. No necesita añadírsele nada y no se le puede quitar nada. Lo que Dios ha hecho es verdaderamente completo. Hermanos, con esta palabra quiero bendecirlos, que este nuevo pacto es un pacto completo, que hoy ha sido revelado a la iglesia. No ha sido revelado a Israel y a Judá. Es por eso que hoy nosotros tenemos un anticipo de lo que será este nuevo pacto completo. Hoy tenemos las arras, dice que del Espíritu Santo, que nos enseñan toda verdad. Hoy podemos estar muy tranquilos, muy seguros, porque Dios
le plació, le plujo darnos estas bendiciones a la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Y nos vemos pronto. Amén.